tema que nos ocupa es un tema muy rico, y realmente el enfoque que se le quiere dar es un enfoque de naturaleza histórica más que matemática. Muchos de ustedes son matemáticos de profesión, podría yo decirles que ustedes no sepan. Sin embargo, algo se va a tocar, pero más que nada la riqueza de esta charla tal vez esté en el otro aspecto. Es un aspecto que pocos conocen o que por último poco les interesa o poco les gusta, que es la parte histórica, que es tan rica y está tan llena de anécdotas y de cosas, algunas graciosas, otras lastimosas, y que a veces uno no las conoce. En principio, yo he creído conveniente comenzar por hablar del álgebra. Obviamente, no el álgebra moderna, no el álgebra que nace de la teoría de los grupos, sino el álgebra del siglo XX o del siglo XXI, sino de aquella álgebra inicial, de aquella álgebra que del siglo XI, del siglo XII, del siglo XIII, que fue evolucionando, del álgebra pues de las X, ¿no? De las X al cuadrado, de esa álgebra, no de las otras. Lo que pasa es que, contrariamente a lo que nosotros podríamos pensar, para nosotros es muy natural decir 3x más 5 menos x cuadrado igual a 0. ¡Qué lindo es! Eso es álgebra. Claro, pues es álgebra ahora. Y decir x más 1 dividido entre 3x menos 2 igual a x, claro que es álgebra. Es álgebra de ahora, pero así no fue siempre. Es decir, hubieron épocas, por más que ahora nos parezca inconcebible, que esa álgebra tan linda, esa álgebra Baldor de nuestro tiempo cuando éramos chicos, esa álgebra santillana de ahora no existía como tal. Entonces, esa álgebra de comienzo era retórica. Retórica en el sentido textual, retórica porque eran versos, eran poetas. Un gran algebrista árabe, por ejemplo, Omar Khayyam, además de ser un gran matemático, era un gran poeta. Y no faltó quien diga, no sé si fue Bertrand Russell o quién, que dijo, no puede haber un buen matemático si no es un buen poeta también. O sea, alguien lo dijo, alguien reciente. El autor de Alicia en el País de las Maravillas. No estoy seguro, alguien famoso y lo dijo, o sea, un buen matemático tiene que ser un buen poeta. Yo no estoy seguro de que eso sea una relación así de directa, pero de hecho, el álgebra antigua era retórica, o sea, no usaba símbolos. ¿Ustedes se imaginan resolver x al cubo o x al cuadrado más 2x más 8 igual a 20 sin símbolos? Ni siquiera lo sabrían enunciar. Y esa álgebra se relacionaba con la geometría. Esa álgebra era retórica. Y todas, por ejemplo, cuando querían pensar en lo que para nosotros en terminología moderna es x cuadrado, ellos pensaban en x cuadrado del lado desconocido y pensaban en su área. Cuando para lo que nosotros es x al cubo, ellos pensaban en un cubo del lado desconocido. Eso era x al cubo, el volumen de ese cubo era x al cubo. Entonces, lo simpático es que esta matemática retórica, o esta álgebra retórica, claro, nace con los árabes, pero no termina con ellos. Porque ustedes recuerden históricamente que los árabes ocupan el sur de España, ¿no? Los árabes, si miramos en el mapa en la cabeza, ¿no? Cruzando el Mediterráneo, ahí están los países árabes. Esos árabes, adelante, por favor. Esos árabes suben, invaden España y están en España durante siglos. Y así como acá, bastantes años después, tal vez 3 siglos después, fuimos conquistados y nuestros indios o incas fueron conquistados por los españoles y de alguna manera hubo esa mixtura de razas en el Perú. Igual, los árabes tuvieron 1 kilo de años, si no me equivoco, unos 700 años ocupando el sur de España, y en esos 700 años se mezclaron las razas, se mezclaron los idiomas. Todas las palabras en castellano que comienzan con al, como alfiler, alfombra, alhambra, alcázar, o algebradín, o aldrin, ¿de acuerdo? Vienen, Alaja. pero alaja, vienen del árabe. Entonces, lo que les quiero decir es que el álgebra fue retórica por los árabes, por cierto, pero siguió siendo retórica cuando los árabes le venden esa cultura a los españoles y a través de los españoles entran a Europa. Entonces el álgebra, que los árabes es muy antigua, cuando entra a Europa sigue siendo retórica y las cosas, las ecuaciones, que es el motivo de esta charla, se convierten en poemas. Entonces eran párrafos
escritos en forma de palabras, y para hacer las cosas tenían que hacer palabras, y sencillamente un párrafo cambiaba por otro párrafo, no habían símbolos, era absolutamente espantoso. Yo no me puedo imaginar cómo podían en esas cabezas poderlo hacer. Si es difícil para nosotros hacerlo como lo hacemos. Yo quisiera ver a esos chiquitos de la liberación de ese tiempo, si es que existían, quisiera ver a Manolo Álvarez, cómo les enseñaría en literatura, primero a esos salvajes que aprendan a escribir, y segundo, que aprendan a interpretar lo que están escribiendo, no en el enunciado, que ese es nuestro problema, sino en los pasos a seguir el enunciado, porque todo era en palabras. Esa se llama el álgebra retórica. Luego, y lo vamos a ver en una fecha determinada por una persona determinada, el álgebra se vuelve sincopada. Esa palabra yo lo acabo de aprender, por si acaso no la conocía. Esta palabra sincopada, lo que quiere decir es que aparecen abreviaturas, o sea, si bien el álgebra sigue en cierta forma siendo parecida a la retórica, ya aparecen abreviaturas. ¿Cómo abreviaturas? Por ejemplo, para nombrar a la variable, ya como vamos a ver, para nombrar a la variable, ya cuando esto se traduce al latín, le decían cosa, ¿de acuerdo? La variable es la cosa, es lo que estoy buscando, la cosa. Entonces, mientras estaban en retórica, entonces escribían así, la cosa, o el cubo de la cosa, sumado con las cosas, entonces estaba diciendo ahí, x al cubo más px en notación moderna, es el cubo de la cosa sumado con las cosas, así lo decían, pero en latín encima, ¿de acuerdo? Por supuesto, los árabes antes también lo decían así, pero en la sincopada ya inventan algún tipo de cosa, por ejemplo, dicen co, a la raíz cuadrada, ¿no? A la raíz cuadrada todavía no le ponían ese simbolito simpaticón, sino le ponían R nomás, que significaba en latín radio, la inicial era esa. Cuando querían agrupar ponían una B, así como el 5 romano, que en latín es vinculi, o sea, que agrupa. Entonces, esta viene a ser una transición entre esa álgebra literaria, esa álgebra pargallosa, y el álgebra UPG, el álgebra de ahorita, el álgebra que enseñamos nosotros, que es el álgebra moderna, donde se introduce por Viete, que solo mencionó Manolo en la clase pasada, ¿no? En el siglo XVI, pero dense cuenta de todo el tiempo que pasó, porque el álgebra árabe nace muchísimo antes. Ahora, ¿fue el álgebra árabe o no? Bueno, ¿dónde nace el álgebra? El álgebra nace hace miles de años, pero en una relación íntima con la geometría. Esa álgebra nace en el Imperio Bizantino, nace con los babilonios, hace miles de años, pero era un álgebra sumamente simple. Esos babilonios hace miles de años podían resolver ecuaciones de primer grado, simple, en forma retórica. Incluso algunos de esos criminales, yo no sé cómo, ya hace miles de años podían resolver ecuaciones de segundo grado, hoy llamadas cuadráticas. Y estoy hablando hace miles de años. Lo que pasa es que como era todo retórico, era un poco tradición oral, ¿no? Entonces el padre al hijo, ¿no? Y si el hijo era bruto al sobrino, de alguna manera iba pasando de boca en boca, pero a nivel de eso, a nivel del Imperio Bizantino, y no más. Pero al final, ¿qué es ahora el Imperio Bizantino? Saddam, pues. ¿Qué es? Saddam, es Irak, ¿no? Entonces, esa zona es árabe, pues, esos patas son árabes. Bueno, están los musulmanes también, de repente medio se encontraba bien un conflicto de sangres y cosas, en fin, pero al final son árabes, creen en Alá y lo que fuera, pero en ese tiempo no creían en Alá. El profeta Mahoma es siglo VI. Que no eran árabes, realmente, aquella época estaban ocupados por poblaciones que no eran de origen árabe. O sea, los babilonios, el Imperio Bizantino, lo que fuera, son culturas antiguas, de repente no árabes. Entonces, los árabes, con los cuales yo voy a comenzar la charla propiamente dicha, los árabes heredan esto de alguna manera de esta gente. Y es más, estos árabes, al final, los árabes no están ni al oeste, ni tampoco al este, están en el centro, pues, ¿no? Entonces, capturan de esas culturas que estaban más al este ciertas cosas, y capturan también de los hindúes lo que ahora llamamos, con mucha libertad, números arábigos, ¿no? La notación posicional. Esa notación es árabe, esa notación es hindú, ¿de acuerdo? Pobres hindúes, ¿de acuerdo? Inventaron sus cositas esas y los árabes las adoptan, y como los árabes conquistan España y España es la forma de entrar a Europa,
lo conocemos como números árabes, porque se conocieron a través de ellos, pero no son árabes, son hindúes. Pero bueno, vamos a comenzar entonces con los árabes justamente, y vamos a enfocarnos en